Señores, ¿cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. El expresidente Biden salió de su hibernación y lo hizo para hacer, valga la redundancia, otro de esos papelones a los que nos tenía acostumbrados. Con más botox que de costumbre, sus incomprensibles susurros y saltos de tono en el discurso y su eterno teleprompter, tuvo realmente la cara dura de criticar los esfuerzos de la administración Trump para tratar de enderezar el país tras su desastrosa presidencia. Un cuestionado mandato de un hombre al que por sus problemas neurológicos su propio partido tuvo que bajarlo en una especie de golpe de estado interno de sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata. Un hombre que usó la justicia y las agencias federales para perseguir de la forma más antidemocrática y dictatorial a un oponente político, cuyos señalamientos por corrupción además implicaban a su propia familia, al punto de entregarles indultos por si acaso, a sabiendas de que en algún momento podrían prosperar las investigaciones de los comités de la Cámara. Un presidente que se ha pasado las 3/4 partes de su mandato de vacaciones, tirado a la Bartola para recargarse las pilas bajo el sol de Delaware, que creó la mayor crisis fronteriza en la historia reciente de los Estados Unidos, permitiendo la entrada ilegal de entre 10 y 14 millones de ilegales, sembrando el caos en muchas ciudades que se vieron obligadas a recortar servicios para poder darlos albergue. El mismo que siguió sin cuestionar las políticas globalistas de su predecesor, al punto que nadie al 100% en el día de hoy podría asegurar que Obama no estuviera envuelto en muchas de esas decisiones presidenciales que se tomaron cuando el presidente ausente estaba a los ojos del mundo, precisamente eso, ausente. El mismo que puso a los Estados Unidos como el hazmerreír del mundo, con la catastrófica salida de Afganistán que causó la muerte de nuestros soldados y de gente inocente, que permitió que el tiránico régimen talibán volviera a tomar las riendas del país, el que vació las arcas de Estados Unidos con una deuda trillonaria y con políticas ambientalistas, impidiendo gozar de nuestros recursos naturales, haciéndonos cada vez más dependientes energéticamente de otros países, que por cierto están dentro del planeta Tierra, donde aparentemente excavar y sacar gas y petróleo pues está curiosamente exento de poder afectar al globo. El padre y el abuelo que se olvidó de defender los derechos de las niñas y de las mujeres, permitiendo que los varones transgéneros usen sus baños y sus lockers mientras se cambiaban de ropa, y abusaban compitiendo de igual a igual en los deportes, poniendo en peligro su futuro como atletas y su propia vida. El que estuvo al frente mientras se producían los escandalosos casos de fraude del USAID, de FEMA, del Seguro Social, del IRS, y que ahora tanto defienden, pero donde millones y millones de dólares se fueron a personas muertas de hasta 300 años, por no contar con los enemigos de los Estados Unidos. El presidente que hizo del Defeat the Police una causa, el que se vendió a la izquierda radical de su partido, convirtiendo el Partido Demócrata en una formación digna, como era antes, que hacía oposición o gobierno con una ideología distinta, en esta especie de arca de Noé de ahora, sin dirección, donde sus consignas se han convertido en auténticas locuras, en apología de la violencia, como tristemente tenemos ejemplos todos los días, y donde además su futuro parece estar en Coachella, de manos de Sanders y de Ocasio-Cortez, que entre otras cosas pedían a jóvenes capitalistas luchar contra ese capitalismo y luchar con la oligarquía. Y mientras podría tomarme todo el tiempo de este monólogo para describir los terribles daños que Biden ha hecho a los Estados Unidos, ayer, por eso de que la política y en la política todo se vale, tuvo la desfachatez, como cualquier burro hablando de orejas, de decir que en menos de 100 días, y estoy abriendo comillas, esta nueva administración ha causado muchísimo daño y destrucción, sobre todo en el Social Security. Y añadió que no podemos seguir así como una nación dividida como lo estamos ahora. He estado en esto mucho tiempo, pero nunca ha estado tan dividida. Esto haciendo alusión a la polarización social y a esa división en la nación, pero que él se encargó de fomentar y de alimentar, pero que curiosamente el pasado 5 de noviembre resultó estar más unida que nunca para sacarlo a él y a su administración de la Casa Blanca y darle un voto de confianza a Donald Trump para tratar de sacar al país del precipicio donde nos habían arrojado. Miren ustedes,
Que emprender esta lucha titánica por cumplir las promesas de campaña al pueblo americano y enderezar este barquito no va a ser fácil, lo sabemos. Que tampoco van a ser inmediatos muchos de ellos, es de esperar. Que no hay que estar de acuerdo con todo lo que esta administración o cualquiera proponga o emprenda. Por supuesto que no. Pero lo que es inaceptable es tratar de retar y de bloquear todo, absolutamente todo, usando de nuevo un engranaje conocido donde se siguen usando las cortes liberales y esos jueces liberales designados políticamente, olvidándonos que la justicia solo debería servir a la justicia. Porque esta es la gran amenaza a nuestra democracia, que se destruya la bendita separación de poderes que de forma brillante instauraron nuestros padres fundadores. Y sobre todo cuando quienes lo hacen tienen cola de paja, como ocurrió con los jueces y fiscales que anteriormente estaban enfocados en perseguir a Donald Trump para evitar ser candidato. Y que estoy segura que de no ser porque hoy es presidente hubieran continuado su caza de brujas o incluso lo hubieran metido ya en la cárcel. Pero como en la vida existe el karma, quienes hicieron sus campañas asegurando que iban a destruir al actual presidente, ahora resulta ser ellos quienes tienen que responder ante esa misma justicia. En Georgia, por ejemplo, Fani Willis ha tenido que pagar una sustancial multa y ayer, en Nueva York, la fiscal general Leticia James se enfrenta a una posible acusación por un presunto fraude hipotecario, acusada de declarar una vivienda en Virginia como su residencia principal sin serlo y de identificar a su padre como si fuera su esposo en solicitudes de hipoteca. Así que con esta cola de paja y porque, como se suele decir, el mundo es un boomerang, comenzamos. Experiencia. Es un hombre muy joven y a pesar de su juventud tiene puntos muy claros que puede compartir con todos nosotros. Esteban, como siempre, un placer que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación, Marian. Siempre un gusto acompañarte. A ver, ¿por dónde empezamos, mi querido amigo? Vamos a empezar con la resurrección de Biden en ese discurso donde habla de la polarización social, de que esta nación nunca ha estado más dividida que ahora. Yo no sé, de verdad, en qué metaverso sigue viviendo o quién es la persona que le sopla al oído, pero realmente resultó cuanto menos curioso ver a un presidente que ha sido el causante de todo el daño que estamos viviendo en estos momentos, tratando de decir que estos 100 días de gobierno han sido un desastre. Mire, y más allá de eso, yo me voy incluso un poco más atrás, porque acá hay un acuerdo tácito, ¿no? Que los propios presidentes siempre han cumplido, y es que ellos no opinan de política, o por lo menos no se meten de una manera tan activa en la política, mucho menos a criticar a las nuevas administraciones cuando ellos abandonan la Casa Blanca. La primera persona en romper ese acuerdo, por así decirlo, fue Barack Obama, y hoy vemos que Joe Biden justamente sigue exactamente los mismos pasos. Y además, de una manera tan descarada por todo lo que tú has mencionado en el monólogo, Marian, e incluso en la pregunta con la que estamos abriendo este espacio, porque Joe Biden habla de que, bueno, en estos 100 días el país se encuentra en una situación bastante terrible, pero ¿quién fue el presidente que dejó ingresar a este país millones de personas sin ningún tipo de documentos, que justamente se tradujo al final en crímenes atroces, como por ejemplo el de Laken Riley o el de la niña de 12 años Jocelyn en el estado de Texas? ¿Quién fue justamente el presidente que tuvo la inflación más alta desde los años 80 o 90? No recuerdo exactamente la cifra, pero desde hace décadas que no se llegaba a una inflación de doble dígitos, y fue bajo la administración justamente de Joe Biden que esto se logró hacer. Estos sí son los logros justamente de Joe Biden, que además estuvo 4 años negando primero la crisis migratoria y después que les tocó admitir la crisis migratoria, diciendo que no podían hacer absolutamente nada porque no tenían el apoyo de los republicanos en el Congreso. Donald Trump, si hay algo que se le puede criticar, es precisamente la eficiencia con la cual ha trabajado en estos 100 días, que independientemente de que nos gusten o no las decisiones que ha tomado, ha prometido todo lo que dijo durante la campaña, entre ellos, por supuesto, el tema de inmigración, que hemos visto una cifra récord a niveles mínimos, quiero decir, respecto al ingreso, a los ingresos ilegales en la frontera sur. Estamos hablando de que respecto al año pasado fue una disminución del 95% de los ingresos. Entonces, no tiene moral, la verdad, para venir a criticar absolutamente nada. No, pero además vamos a escucharle, si te parece, cuando habla del Social Security, enfocado en el Social Security, con los escándalos que se han descubierto precisamente dentro del Social Security. Vamos a escucharlo. Why are these guys taking aim at Social Security now? Well, they're following that old line from tech startups. The quote is, move fast, break things. Well, they're certainly breaking things. They're shooting first and aiming later. And as a result, the result is a lot of needless pain and sleepless nights. My friend Governor O'Malley knows what they're really up to. He says, and I love his quote, they want to wreck it so they can rob it.
They want to wreck it so they can rob it. And why do they want to rob it? In order to deliver huge tax cuts to billionaires and big corporations and keep it going. They want to make permanent the 2017 tax cuts, which overwhelmingly benefited the wealthiest Americans and the biggest corporations. Un individuo que se ha rodeado del mayor núcleo de corrupción de la presidencia de los Estados Unidos, yo creo que desde Nixon. Un hombre que ha entregado perdones por si acaso, por si las investigaciones continuaban en la Cámara o en el Senado, porque sabían que lo de Hunter Biden les tocaba directamente a su hermano, a su mujer, tenían puesto hasta algunas de las niñas, o sea, estoy hablando de menores de edad también incluidas en todo eso. Una persona que ha entregado todos esos indultos por si acaso, que todavía no se sabe cuáles fueron los alcances de sus negociaciones directas o indirectas en Burisma, en Ucrania, o con China, o con Rusia. Un hombre que se robó directamente, y ahí sí voy a utilizar el término robar, porque él no tenía ningún permiso como vicepresidente o como legislador para poder sacar lo que sí saca un presidente de los archivos nacionales. Cualquier documento fuera de la presidencia se puede considerar que es una sustracción. Este señor lo sustrajo cuando era vicepresidente de Obama y encima los tenía tirados en una oficina en Washington y en su garaje de Delaware, al alcance absolutamente de todo el mundo. El mismo que utilizó los sistemas de justicia para perseguir a los oponentes políticos, y va a hablar literalmente de robo, y va a hablar de multimillonarios y de hacerse ricos. ¿Cuánto dinero tenía el señor Biden cuando comenzó su carrera política y con cuánto dinero se ha retirado? Él y su familia, su círculo cercano. Ojalá y realmente se hiciera esa investigación, Esteban. Esa es justamente las cuestiones o las preguntas que nos hacemos los ciudadanos de a pie, que realmente sí sentimos las políticas nefastas que él aplicó durante 4 años, pero aquí hay otras aristas, ¿no?, que hay que cubrir con el tema, por ejemplo, que mencionas de la corrupción y específicamente con el tema de los documentos clasificados que él tenía en su posesión. El fiscal Robert Hur, que fue justamente el fiscal especial al cual le asignaron ese caso, dijo que él no iba a procesar a Joe Biden porque él no estaba bien a nivel cognitivo, es decir, básicamente fue un anciano que, bueno, cometió errores porque ni siquiera se acordaba de realmente qué era lo que estaba haciendo. Y aún así, por otro lado, teníamos a los demócratas diciéndonos que Joe Biden que era muy agudo, ¿no?, a nivel mental. Entonces, una cuestión contradecía a la otra. Ahí ya se puede hablar de algo de corrupción. Cuando mencionas específicamente el tema del seguro social, me llama mucho la atención porque debe ser que a él le afecta directamente, siendo uno de esos individuos de 300 años, asumo yo, ¿no?, que él es alguien de 300 años y que vive cheque a cheque con el seguro social. Pero además es mucho más llamativo, Marian, el tema de que los demócratas hace años, pero hace no tantos años, quiero decir incluso en la primera administración de Donald Trump, tenían un discurso muy similar al que tiene justamente Donald Trump e Elon Musk actualmente, hablando del despilfarro en el seguro social. Hay videos de Chuck Schumer, hay videos de Nancy Pelosi, hay videos de Barack Obama, e incluso Barack Obama, cuando armó esta fuerza especial, ¿no?, para evitar el despilfarro en el seguro social, la persona a la que designó fue justamente a Joe Biden, que era su vicepresidente. Entonces, ¿de qué está hablando él? Otra cuestión es si él tiene la fórmula mágica, ¿no?, para solucionar estos problemas sin romperlos, como él dice, ¿por qué no lo hizo durante los 8 años que estuvo en la Casa Blanca como vicepresidente de Barack Obama o durante los 4 años que estuvo como presidente? Acá, lamentablemente, es que lo que se nota es que el Partido Demócrata ha entrado en una espiral de sencillamente tener una política de rechazar lo que hace Donald Trump. Es decir, Donald Trump dice que 2 más 2 es 4, ellos van a armar una rueda de prensa y todo un movimiento para decir que no, que las matemáticas ahora son distintas y 2 más 2 es 5. Y más o menos Donald Trump hizo referencia a esto cuando se refirió a ambas cámaras del Congreso, porque les decía, yo puedo conseguir una cura de una enfermedad mortal y ustedes ni siquiera me van a aplaudir eso. Acá lo que vemos es que esa es la política del Partido Demócrata. Si Donald Trump dice sí, ellos tienen que decir no. Mira, Fani Willis viola el Open Record Act. Ahora se le imputa una multa de más de $54.000 solamente en costos legales, más todo lo que conlleve. En el caso de Leticia James, por ejemplo, la fiscal de Nueva York, la anterior era la fiscal del condado Fulton, esta es la fiscal general de Nueva York, que hizo su campaña política, y eso es público, no me lo estoy inventando yo. Podemos tirar de videoteca y sacar 400 vídeos de esta señora haciendo campaña diciendo: yo les prometo que voy a meter a Donald Trump en la cárcel, voy a perseguir a Donald Trump hasta mis últimas consecuencias, y lo hizo cuando Trump era candidato y ella era ya la fiscal general de Nueva York.
y con una persecución absoluta, una caza de brujas absoluta. Pero como la vida es karma, habrá algunos que digan es una vendetta. No es una vendetta. Yo creo que es justicia. El que la hace la paga, según sus reglas. Si esta señora ahora, es cierto, que compró, que violó, dijo que era una propiedad, compró una propiedad y dijo que era para vivir en ella, para estar exenta de pagar cierta cantidad de impuestos. Y si además puso a su padre diciendo que era su esposo para tener también beneficios fiscales y no tener que pagar, ¿de qué moralidad y de qué justicia estamos hablando? Ahora se está enfrentando a esos cargos. Vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto, Sebastián. Evidentemente, Marian, no hay ningún tipo de moralidad. Lo que estamos viendo es que los demócratas, lamentablemente, y repito, han caído en ese jueguito de llevarle la contraria a Donald Trump. Tú muy bien lo estabas mencionando. Esta señora hizo campaña y sus promesas fueron: yo voy a llevar a Donald Trump o a ponerlo tras las rejas. Básicamente partiendo de una premisa totalmente absurda, porque acá se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Tú no puedes decir yo voy a llevar a Donald Trump a la cárcel cuando no hay ningún crimen en aquel momento, previo a que justamente ella hiciera ningún tipo de acusaciones, no había ningún tipo de juicio, no había ningún tipo de decisión de una corte que indicara que evidentemente había motivos por los cuales llevar a Donald Trump a la cárcel. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que también pasa con estos individuos, ¿no? Y digo lamentablemente para ellos porque terminan haciendo el ridículo nacional. Es que ellos parece que proyectan todas las acusaciones que ellos siempre han hecho en contra de Donald Trump. Y este es un solo caso, hemos visto muchísimos casos, ¿no? Se les termina devolviendo como un boomerang. Acá lo que ocurre es que estos individuos parece que están haciendo unas confesiones de sus crímenes, pero señalando a Donald Trump como la persona que los está cometiendo. Fíjate con el tema nuevamente del nivel cognitivo de Joe Biden. Yo vi a varios demócratas hablando del deterioro mental de Donald Trump. A ese nivel de descaro justamente se ha llegado, Marian, y de una u otra manera esto lo que te demuestra es que estos individuos ya lo que tienen es el famoso síndrome, ¿no?, de rechazo a Donald Trump, ¿no? El Trump Derangement Syndrome, que como se dice en inglés, estas personas ya perdieron la brújula desde hace rato, no tienen una guía, no están siguiendo ideas, no tienen una agenda que realmente quieran implementar más allá de la que les digan los donantes, pero en este momento que están tan desarticulados, y por eso es que quizás vemos ahora el ascenso de figuras como Ocasio-Cortez o como Bernie Sanders nuevamente, están tratando justamente pues de llevarla por, hay que rechazar lo que diga Donald Trump. Esteban, vamos a ir a una pausa, pero acabas de tocar un punto clave que yo quiero hablar ahora. En un país democrático, lo ideal sería que existieran diferentes opiniones, diferentes fuerzas políticas, que existiera ese equilibrio, como existió en el pasado. Había un partido demócrata, el Partido Demócrata de Bill Clinton, otros, el mismo Partido Demócrata hasta la época de Obama, era un partido demócrata donde compartían ideologías diferentes, pero existía un respeto hacia la política y al contrincante político, a las opiniones políticas. De Obama para acá, hemos visto un cambio en la política nefasto. Y no lo digo yo, lo dicen la gran parte de los analistas a la larga. Fue un cambio radical en el rumbo de cómo se estaba manejando este país, donde la izquierda comenzó a tener mucho más peso, empezaron a aparecer esas figuras que en principio era Bernie Sanders, pero que después se nutrió con ese cartel dentro del Congreso. Y eso ha dado pie a una agenda globalista y eso ha dado pie a una agenda y a una pérdida de valores, de los valores reales de esta sociedad, de la sociedad americana, que eran impensables hace algún tiempo. La imposición de la agenda woke, algo que tú le preguntas a cualquier padre de familia o cualquier persona, independientemente de que sea independiente, republicano, demócrata, y te va a decir, yo no estoy de acuerdo a que a mi hijo le adoctrinen así, que tome las decisiones que quiera cuando sea grande, pero las imposiciones, y además protegidas desde el Estado, no están bien, no son típicas de una democracia como la de este país. La persecución política no es algo digno de una democracia como la de Estados Unidos. Y lo hemos presenciado, y lo que estamos presenciando ahora sigue siendo triste porque se ha perdido el rumbo. Y si el futuro que le espera a este Partido Demócrata, del que muchos legisladores demócratas se están alejando y están criticando por la falta de dirección y por no representar los intereses del pueblo americano, es el señor Bernie Sanders y la señora Ocasio-Cortez en Coahuila, agárrense los machos. Ya regresamos.